eh, este problema que es de teoría de la historia, de lo que se refiere al tiempo, eh, cómo se maneja los enfoques y la investigación. Eh, entonces, empiezo. Voy a poner algunos casos, ¿no es cierto?, simbólicos de cómo se aborda, cómo el tiempo y los presentes, o sea, cómo el tiempo del historiador, la ubicación del historiador, determina lo que mira en la historia, ¿no? Vale decir que ningún historiador de ninguna época mira todo el hecho histórico, sino que este hecho histórico es mirado en diferentes épocas. Un historiador de una época mira de una parte, otro historiador mira otra parte, otro mirará lo que falta. Entonces, cada tiempo tiene una mirada de la historia y de un aspecto y le da un enfoque y una perspectiva. Voy a tomar, por ejemplo, el caso de los incas, ¿no? El caso de los incas, ¿no? Bueno, ¿qué eran los incas en el siglo XIX e inicios del XVIII? ¿No? Los incas eran creadores de un paraíso, de una sociedad perfecta, ¿no es cierto? Todos nos indicaban eso. ¿Ah? Los incas habían construido una sociedad ideal, ¿no? Y no se olviden ustedes que en algún momento de la historia, como nos lo ha recordado Cecilia Méndez y otros historiadores, ¿no? Los indios, que eran otra cosa, no tenían nada que ver con los incas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes después de las guerras borbónicas, de las rebeliones ocasionadas por las reformas borbónicas? Los incas no, los indios no tienen nada que ver con los incas, ¿no? Eh, entonces, y la fuente fundamental, ¿no es cierto?, para los incas, para el estudio de los incas, era sustancialmente la cronística, ¿no? La cronística como única fuente, ¿no?, de manejar el tema de los incas. Entonces, otra de los tiempos, pasando el tiempo, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XX, y acá lo pongo, ¿no es cierto?, ya también hay otro enfoque de los incas, ¿no? Los incas no son todo lo que dicen las crónicas y no eran tan buenos como nos pintaban el siglo XIX, ¿no? O a inicios del siglo XX. Entonces, no se olviden ustedes que esta es una visión distinta, una visión otra de los incas, por ejemplo, ¿no? Donde ya pues opera todo lo que ocurre a mediados de siglo o después de la Segunda Guerra Mundial. No se olviden ustedes que antes se veía la historia con la mirada estructuralista de Ranke, ¿no? La historia, digamos, solamente ciertos hechos, ¿no? O con un marxismo muy esquemático que decía que habían solo 5 modos de producción, ¿no? Pero en esta época, a mediados de siglo, se produce un fenómeno enorme, como he dicho, ¿no? Pues John Murray, que es un disidente de todo el pensamiento oriental, de Europa Oriental, que en ese entonces estaba dominado por un marxismo muy duro, ¿no? Se retira, muchos dicen que fue disidente, va a la Guerra Civil Española, pelea por la República contra los nacionales, luego contacta con científicos modernos, conoce un poco el trabajo que hace Karl Polanyi en Marruecos y descubre que no hay solo pues esos modos de ver la historia, ¿no? Como hechos políticos o militares o marxistas de la antigüedad, y desarrolla otra perspectiva. Él sustenta que no solo la mercadería y el dinero son lo que forman las sociedades, y entonces descubre la reciprocidad y las estrategias de pisos ecológicos que va a cambiar la historia,
mucho más con la escuela que va a venir luego con Franklin Pease, Jorge Flores Ochoa y Donato Amado. Luego viene una época moderna, ¿no es cierto? Miren, los mismos incas interpretados de otro modo, ¿no? Los incas ya como un paradigma de futuro, ¿no es cierto? O sea, en un primer momento los incas como paraíso, en un segundo momento los incas como actores pues económicos concretos a través de los documentos, ¿no es cierto? Que mediados del siglo es un siglo donde los documentos juegan un papel fundamental en la definición de lo inca, ¿no? Entonces, tenemos pues que ahora, digamos, lo inca vendría a ser eh, un referente más bien de mundo moderno, ¿no? De un paradigma de nación, ¿no? El debate de la nación que en los 60 y 70 van cobrando fuerza. Entonces, con esto estoy demostrando cómo cada época tiene un enfoque, tiene una mirada del hecho histórico, ¿no? El tema Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver también cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Entre el siglo XVII, XIX, ¿no? Tupac Amaru es solo un movimiento indígena, ¿no? Por eso es que la historia oficial lo va a dejar de lado, ¿no es cierto? No, nada que ver con Tupac Amaru. Aquí no, los héroes son los criollos, los que han hecho la república, ¿no? Entonces, pues ocurre que entre el fines del siglo XIX e inicios del XX se produce en el mundo unos grandes choques, ¿no? De nacionalismos, que no es lo mismo que nación, ¿no? Eh, eh, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo se va definiendo por el Estado-nación. El Estado-nación es el actor principal de la historia, una especie de deformación de las organizaciones políticas, una especie de reedición de los señoríos feudales, pero con instrumentos modernos, ¿no? Que ocasionan, pues, unos nuevos colonialismos, ¿no? Reparto del mundo, y la Primera y Segunda Guerra Mundial va a ser un choque, y luego esta va a ocasionar una crisis económica, y esta crisis económica una emergencia de grandes poblaciones, ¿no? Hacia una reivindicación. Y esto va a generar un indigenismo, un nacionalismo y una definición de Estado-nación, y ahí está la patria nueva, ahí está el fascismo, el nacionalismo italiano, el nacionalismo de Toyo de Japón, ¿no es cierto? Entonces, Tupac Amaru, bajo esta sombra, los grandes partidos de masa, el discurso de Indoamérica de Aya de la Torre, el discurso de socialismo sin calco ni copia de Mariátegui, su definición de revolución de Lincarri, ¿no? en la cual le apoya mucho Luis Valcárcel. Entonces, ese es el enfoque de Tupac Amaru, ¿no es cierto? A mediados de siglo, ¿no? Después de los acontecimientos del 60, la Guerra Fría que hay en el mundo, ¿no es cierto? Este uso de tupamaros en Uruguay, tupamaros también en Europa, algunos grupos marxistas, más tarde el MRTA, ¿no es cierto? La nueva documentación que viene sobre la colonia, ¿no? Fundamentalmente documentación sobre las reformas borbónicas y sus efectos, ¿no? Nuevos documentos de Tupac Amaru descubiertos en los cuales está pidiendo que se restituya el pacto antiguo, porque su rebelión no fue fundamentalmente contra España, así como se dice, sino contra pues políticas impuestas por la reforma borbónica, que a su vez está respondiendo a los grandes movimientos emancipadores e ilustrados, ¿no? Entonces tenemos otro enfoque, ¿no? Entonces el movimiento de Tupac Amaru es un movimiento antifiscal, ¿no? ¿No? Entonces luego que Velasco, ¿no? Haya puesto a Tupac Amaru como centro de los grandes fenómenos de reforma,
luego de que Tupac Amaru se reivindicara como una especie de la participación de la sociedad andina, que así se llama, campesina, rural, ¿no? Esta sociedad que se dice que, bueno, tiene la ascendencia incásica, ¿no? Entonces se hace después de Boleslao Lewin o los estudios de Carlos Daniel Valcárcel, ¿no es cierto?, que son los iniciales, Atilio Sibirici, un cusqueño que habla mucho de Tupac Amaru, ¿no?, y de todo el indigenismo, se da un salto hacia un Tupac Amaru, ¿no es cierto?, pues no tan, pues diríamos, antiespañol propiamente dicho, un Tupac Amaru no necesariamente republicano, ¿no? Sino un Tupac Amaru que está más bien, ¿no? Creando las bases de modernizar el antiguo pacto que había entre el Estado Austria, que decae en 1740 a raíz de la no prolongación de los Austrias-Habsburgo, y que entran los Borbones y abusan en esto que se llama la reconquista de América, ¿no? Entonces Tupac Amaru cambia la figura entre mediados y fines del siglo XX, ¿no? Entonces es otro Tupac Amaru, ¿no? Scarlett O'Phelan, en su libro Un siglo de rebeliones, le da otro matiz a este Tupac Amaru, ¿no? Jürgen Golte, ¿no?, habla de repartos y rebeliones y te va a demostrar, O'Phelan te va a demostrar que es una rebelión contra las grandes reformas fiscales. Golte te va a decir es una rebelión a más impuestos, más rebelión, ¿no? El siglo XVIII. Jan Seminsky te va a hablar de las mentalidades que hay en la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? ¿Qué cosas han habido dentro? Y Charles Walker te va a tratar de explicar a Tupac Amaru como una especie de renacer inca que va a estructurar pues los pactos antiguos. Y luego tenemos hoy, digamos, las visiones de un Tupac Amaru como un generador indirecto de una república, ¿no? Si bien él no es republicano, porque todavía en esa época es muy temprano y es muy monárquica la estructura tanto de los criollos como de los, um, las panacas que quedan, ¿no es cierto? La sociedad llamada así, andina, ¿no? Entonces, entonces, ¿a qué obedece todo esto, no? Entonces, con estos casos que yo estoy poniendo, y podríamos poner más casos, ¿no? La guerra con Chile, por ejemplo, otro acontecimiento fundamental para entender. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué fenómeno estoy describiendo cuando muestro cómo en cada etapa de la historia, ¿no es cierto?, hay sobre un hecho histórico al mismo tiempo, existen diferentes visiones? Entonces yo diría, ¿no? La pregunta que se hace Manuel Burga es frente a esto, entonces, ¿para qué sirve la historia si es que cada época tiene su mirada? Pues justamente para eso, cada mirada de cada momento está respondiendo a cada espacio, a cada momento, a cada circunstancia que su presente le está exigiendo. Pero como dice Carr, el historiador Edward Carr, más que el presente, la historia se está preocupando por entender qué va a pasar. Entonces, si ustedes ven con claridad esta pregunta y estos fenómenos que he presentado, cómo un mismo hecho histórico se ve en cada momento de diferente manera, es justamente por eso, porque los historiadores se acercan al hecho histórico pasado no como un hecho histórico pasado en sí mismo, sino se están preguntando por su futuro, entendiendo qué cosas está viniendo, qué proceso se está dando y hacia dónde va a ir. Por eso es importante en esta tarde noche, presentar algunos aspectos que ustedes tienen respecto de lo que estoy hablando, ¿no? Ustedes como estudiantes y todos los historiadores tenemos frente al hecho histórico problemas, preguntas que hacerle, ¿no? Una de las cosas que debemos superar
una de las cosas que nos preguntamos es, ¿el pasado existe por el pasado? ¿El dato existe por el dato? ¿Debe trascender? ¿Solo es una erudición? ¿No es cierto? Entonces, muchas veces nos vemos frente a trabajos históricos que son muy importantes, muy bien hechos, pero que no responden a una pregunta del futuro y del presente. Nos dice que el presente no existe, ¿no? Entonces, otro de las preguntas y de las cuestiones frente a una tesis, a un trabajo de historia o a un problema que estamos viviendo ahora, por ejemplo, esta pandemia, esta crisis, es que la historia tiene que explicarnos, ¿no es cierto?, el contexto concreto, el momento en que se escribe y el momento del ahora y del mañana. Entonces, una de las cosas sustanciales que no estamos haciendo y que no hacemos casi los historiadores o los que nos aproximamos a la historia o los que nos vamos a la historia para hacer turismo, explicaciones sociales, mapeo, diagnósticos sociales para políticas o en cualquier trabajo, es que no le estamos dando un peso importante y sustancial a esa conexión pasado-presente, ¿ya? Entonces, casi no existe ello y no está existiendo una mirada del pasado desde el presente. Por ejemplo, ¿qué nos importaría ahora? La historia de las pandemias, la historia ecológica, la historia de los ciclos de infecciones en el mundo, para ver cómo infecciones se conectan con procesos políticos y sociales. Otra de las cosas sustanciales que no estamos viendo es el devenir. En la historia existen dos procesos, uno que se llama cambios y otro continuidad, permanencia. Entonces, nos importan los cambios para ver cómo las cosas se diferencian, van evolucionando. Pero en el fondo hay procesos permanentes donde el tiempo no pasa. Eso es importante que sepamos. Y dentro de eso, saber cuál es lo estructural y cuál es lo estratégico. Eso nos va a ayudar mucho a ver los fenómenos. ¿Por qué no teníamos vacunas ahora? Porque hace cada 7 siglos hay una crisis ecológica y de pandemia. ¿Hemos estudiado eso? No. Antes ya teníamos casos de, por ejemplo, crisis climáticas y crisis de fenómenos meteorológicos, ¿ah? Crecida de ríos, pero no estamos estudiando el largo plazo. Y otro aspecto más práctico de este saber mirar desde el presente de la historia es la investigación. La investigación no solo para los historiadores, sino la investigación para cualquier persona que quiera aproximarse al hecho social. Antes de investigar o de leer un libro, es importante averiguar quién lo ha escrito. Y más importante todavía, cuál es la época en que se ha escrito. Entonces, planteando estos problemas que tenemos frente a la historia, entonces estamos viendo el importante papel que tiene ver desde el presente el hecho histórico para ubicar líneas de conexión y lo que se llama funcionalidad. La propuesta. Tenemos en rojo aquí en este PPT los momentos más fundamentales de el mundo y lo que ha ocurrido en el Perú. Retomando el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a irnos a la negación borbónica de la descendencia de los indios, de los incas, ¿no es cierto? Cuando se producen las reformas borbónicas, cuando se produce ese hecho traumático en la historia del Perú, cuando se retiran los austrias con los cuales los conquistadores andinos se habían aliado con los conquistadores europeos, ¿no? Se forma un pacto
entre los austrias y los curacas vencedores de los incas, ¿no? En ese entonces, hasta 1572, está en Vilcabamba los que resisten. Y entonces lo primero que hacen ellos es deslegitimar la historia que se había logrado con Garcilaso, con los incas, con los jesuitas que ponían a los incas en el centro como civilizadores, ¿no es cierto? Frente a Polo de Ondegardo o otros cronistas que los desprestigiaban. Entonces, lo primero que hacen es negar la descendencia inca y decir que los indios no son descendientes de los incas, ¿no es cierto? Y que los incas son una élite y somos nosotros los descendientes de los incas, nosotros los criollos, ¿no? No nos olvidemos, ¿no es cierto?, la tesis de Hipólito Unanue, recogida por los criollos, que a su vez cita a Aristóteles, que dice que toda nación que ha sido derrocada por un enemigo externo se convierte automáticamente en esclava, por lo tanto en no humana, y ya no son incas. Incas sí, indios no. Pero fíjense ustedes, para hacer un salto, cómo esa visión de los incas, ¿no es cierto?, ¿no?, determina una historia larga desde el siglo XVIII, XIX y XX de exclusión y justifica, ¿no?, la expropiación de sus tierras en 1825 por Simón Bolívar. Y a su vez, fíjense cómo esa expropiación va a determinar esa forma de mirar la historia, todo el movimiento democrático campesino que se produce en el Perú en los años 50, 60 por recuperar la tierra. Y cómo eso a su vez determina la reforma agraria que no se pudo hacer. Y a su vez esa mala reforma agraria que no da reivindicación genera la lucha armada o el terrorismo de la época posterior. Fíjense cómo las interpretaciones históricas de un momento erróneas o que no corresponden, que no tienen una visión amplia, ocasionan más tarde problemas. Y acá hay otro hecho, ¿no? Y acá pongo, fíjense cómo la guerra con Chile, como un fenómeno eh, tan puntual que es parte de toda el colonialismo británico-francés, porque todavía recién está en ascenso el norteamericano, ¿no es cierto? Más tarde vamos a ver cómo Alemania, Italia va a querer recuperar su papel perdido, como no, por la división de sus territorios, como Japón después va a querer, ¿no? Como ese hecho de la guerra con Chile, que no es sino una presencia británica en América, así como lo fue en China o en la India, ocasiona un desastre nacional. La guerra con Chile no solo fue una guerra, fue un conato en el cual el Perú iba a desaparecer como nación. O sea, fue algo muy grave la guerra con Chile. No solo fue una guerra, ¿no?, sino que también más tarde se va a convertir, fíjense ustedes, en el enemigo de afuera para no visibilizar el enemigo de dentro, ¿no? Como dice Orson Welles, ¿no es cierto?, en su libro 1984, las guerras son el invento de los que tienen problemas de igualdad dentro para que todos se unan a la fuerza viendo un enemigo externo. Y no se olviden que esa guerra no se ha iniciado en 1879, sino que esa guerra se origina 40 años atrás, cuando los criollos, ¿no es cierto?, caudillos de la República, ¿no?, odiando a los indios, a la mancha india de Bolivia, Perú, del sur, Cusco, perdón, Puno, ¿no? Eh, eh, ayudan a los chilenos y a los argentinos a entrar para derrocar la Confederación Peruana Boliviana.
¿no es cierto? Entonces, aparte del imperialismo británico, tienes tú una guerra interna entre los blancos criollos y los indígenas, que así los llamaban, del sur, ¿no es cierto?, que no hay que permitir pues que nos arrebaten el Perú estos indios, ¿no es cierto? ¿Ah? Como así pensaba el gran Gamarra, ¿no? Entonces, esta guerra nos hace ver, como hoy la pandemia, que hay problemas estructurales muy fuertes, muy determinantes, muy decisivos en la historia, ¿no? Y que no fue el problema militar ni político el que nos hizo perder, o más que perder, la amenaza de perder el país, y surge una generación. Entonces, como respuesta a la guerra, surge una generación histórica, ¿no es cierto? Que aquí los pongo, ¿no es cierto? Una generación fundamental, ¿no? Que va a repensar el Perú desde la historia. O sea, vale decir, la historia en todo momento es y debe constituirse en una explicación de procesos para la creación de un futuro. Prácticamente estos hombres, desde el pasado, comienzan a proyectar y a visionar un futuro. El gran Basadre, el gran González Prada y el Porras Barrenechea, que va a sistematizar la documentación y sobre todo va a dar una nueva estructura al estudio de la cronística, que en ese entonces, por supuesto, era lo mejor. Y fíjense que hay tres posiciones muy excelentes en esto, ¿no? Tienes a un González Prada que dice que todo el pasado es una desgracia, que hay que incendiar todo el pasado, viejos a la tumba, jóvenes a la obra. Y ahí viene otro Basadre, que con la historia, que con el arma del tiempo y el estudio del proceso te dice, no González Prada, no Manuel, la historia es un problema, pero también una posibilidad. Y ahí viene la síntesis de la tesis y antítesis, Porras Barrenechea, que te dice entonces, mira, pues señor Jorge y señor Manuel, muy bien, en base a vuestras enseñanzas, yo estructuro una clasificación y un estudio de la documentación histórica, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo es importante, pues, tener el ojo del historiador y su tiempo, ¿no? González Prada, Basadre, Mendiburo, García Calderón, que está ya pensando en un modelo norteamericano, tanto Francisco como Ventura. Ventura es el literato. Villarán, ¿no es cierto? Los pensadores, Valcárcel que está pensando, ¿no es cierto?, junto con Aya y con Mariátegui, cómo darle al discurso de una nueva patria y un nuevo proyecto, y ahí está también, ¿no es cierto?, Leguía, ¿no? García Calderón, ¿no es cierto?, Leguía también como operador, un nuevo sentido desde la historia. Atilio Sibirici y todo lo que se llama la escuela cusqueña, Carlos Daniel Valcárcel, Julio C. Tello, que está queriendo interpretar desde lo más profundo, más allá y más atrás de los incas, la nación, ¿no es cierto? Entonces, explicarte o sea, leer a cada autor significa leer también su tiempo y no solo repetirlo, porque muchos de sus enfoques valen para el tiempo, ¿no? Como Valcárcel que decía, los Andes esperan su Lenin, ¿no? Bueno, pues su Lenin en ese entonces era lo mejor que podía pasar y ahora ya sabemos que, ¿no es cierto?, el leninismo más tarde va a crear todo lo que ahora sabemos de la Unión Soviética. Entonces, pasa esta época, la fundación de la patria nueva, las crisis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y nos vemos de nuevo enfrentándonos a problemas de exclusión. La Segunda Guerra Mundial no logró dar pues la sociedad prometida de igualdades, de instituciones, ¿no es cierto? Se genera una
nueva reactivación de los colonialismos por parte de Occidente con el Bretton Woods, con la nueva política macartista anticomunista. El comunismo no tiene más remedio que acerrarse, se genera la crisis de Berlín en los años 40, el muro de Berlín en los años 60, la guerra de Vietnam va empezando, Corea en los años 50 ha reventado por la intolerancia, y entonces comienza a ver en el mundo una nueva lucha entre grandes procesos ideológicos, ¿no? Y pues de nuevo la historia va a verse envuelta en este panorama. La historia entonces va a responder a un nuevo tiempo. En el Perú, los movimientos por la nacionalización, la democracia y las reformas, ¿no es cierto?, van a cobrar mucha importancia con la lucha por la tierra, la lucha contra la dictadura con la democracia en los 60, se forman nuevos partidos políticos, los partidos de masas entran en crisis, ¿no es cierto? Las migraciones comienzan a tomar la ciudad, el mundo andino con toda su lógica de reciprocidad, control de pisos ecológicos, resiliencia, organizaciones, esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Operadores políticos eficientes en reemplazo de partidos van creando el desborde popular, ¿no es cierto? Desde las grandes migraciones del 60 hasta los 80 en que se configura, y ahí vemos otra línea de historiadores, ¿no?, que continúan de alguna manera el indigenismo, esta pregunta por el Perú, y ahí lo tenemos a Juan José Vega preguntándose por los grandes procesos sociales, Pablo Macera, que se pregunta por la nación, cómo se construye el Perú, Tamayo Vargas y Tamayo Herrera, John Murray, John Rowe, desde la antropología, si bien no necesariamente desde la propia historia, se van preguntando, ¿no es cierto?, muchos de los procesos peruanos. Libros como Buscando una nación, Las furias y penas, Estado-nación en el Perú, desde la sociología, van tomando un espacio importante. Los libros de Franklin Peace, los estudios sobre lo andino intrincado en la colonia, ¿no es cierto? Jorge Flores Ochoa, Curátola, Luis Guillermo Lumbreras, tratando de preguntarse cómo desde antes de los incas ya hay un simiente prehispánica de socialismo, ¿no es cierto? Su libro famoso, La antropología como ciencia social, tratando de incorporar modos de producción en las sociedades antiguas y coloniales. Vale decir, comienza a haber toda una especie de respuesta frente a los fenómenos que van ocurriendo en los 60, ¿no es cierto? Las grandes revoluciones cubanas, el triunfo de Vietnam en los 70, el arrinconamiento de las tropas de la ONU y Norteamérica en Corea en el paralelo 35, ¿no?, con Kim Il-sung. Todos esos procesos van a ser respondidos. Más tarde, en los 80, 70, 80, ¿no es cierto?, la cosa se agudiza, las reformas no son del todo, pues, si bien rompen, como dice la película linda, La Revolución y la Tierra, rompe esta masa feudal, ¿no es cierto?, no logra eh, esta, como dice Burga, las grandes modernizaciones no logran inclusión. Y esta ruptura, ¿no?, origina pues que Flores Galindo, Manuel Burga, Quijano, con su teoría de decolonización, Julio Kotler, Marcos Curátola, Flores Ochoa, ¿no?, y entre otros, ¿no?, van a preguntarse por la nación, la utopía, ante el flujo de Sendero Luminoso, la lucha armada y crisis eh, estructurales en la nación, ¿no?, se van preguntando por cómo es que vamos a lograr una nación nueva, cuánto influye en esto el incanismo, cuánto influencia en esto la presencia inca.
hemos realmente logrado una nación en términos de nación, de grupos sociales. Entonces Flores Galindo va a escribir, entre muchas otras, ¿no? Buscando un Inca, para ver cuál puede ser el origen de la nación, su estructura, su centro, ¿no? Entonces, como lo que dije anteriormente, lo inca se comienza a constituir, lo garcilacista, todo este discurso de la historia, en una posibilidad de nación ante la posible ruptura de la misma, ¿no? Y vienen los 90 en los cuales cae toda este origen, esta visión de que pues hay un, hay un mundo triunfante, que hay una doctrina, una ideología de la historia, un devenir, un determinismo histórico. ¿Qué hacemos? Las ideologías han caído y comienzan a surgir de nuevo, ¿no? Visiones a las grandes mentalidades que hay en la historia, ¿no? Ya están los trabajos de Cecilia Méndez, ¿no? Cecilia Méndez, por ejemplo, Donato Amado, Charles Walker, Seminsky, Manarelli, ¿no? ¿No? Entonces, y aquí yo quisiera ya para darle una forma ante esta respuesta al fin de la historia, ¿no? De Francis Fukuyama, porque en esta época surge una nueva doctrina histórica. Dicen, no, 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 todo lo que ustedes han hecho anteriormente no sirve porque la historia está llegando a su fin, ¿no? Y ahí viene Francis Fukuyama, un secretario de Estado norteamericano, y dice, el fin de la historia, ya la historia no tiene seguimiento, siempre ha sido el mercado y el capitalismo. Entonces, en 1983, y ya con esto voy terminando para luego entrar a las preguntas, en 1983 ocurre algo, ustedes son muy jóvenes, terrible en el Perú. Las Fuerzas Armadas, el Estado peruano, que no tenía mucha conciencia, como siempre, ¿no? Lejos de la realidad, mira lo que está pasando ahorita en las elecciones, lejos de la realidad, ¿no es cierto? Manda, pues, eliminar, si no encuentras a la pulga en el pelo del perro, mata al perro, ¿no? Una política totalmente terrible contra la subversión, y se sabía que se estaban matando pues comunidades, y las comunidades también mataban a senderistas, ¿no es cierto? Y en Uchuracay un grupo de periodistas incautos van a ver, ¿no? Porque antes habían matado a los campesinos a columnas de sendero, y mueren pues periodistas, ¿no? 8 periodistas, y uno de ellos, Willy Reto, logra fotografiar momentos muy duros de la matanza. Frente a esto se crea todo un escándalo, una conciencia, por fin, ¿no es cierto? Y se crea una comisión para investigar este crimen. Fíjense cómo la historia determina los enfoques, ¿no? Y esta comisión, justa por muchos eventos, no podía decir pues, que el ejército había matado, porque eso era moralmente, era en guerra, darle todo el beneficio a Sendero. O sea, concluye la comisión Vargas Llosa que pues estos son unos bárbaros indígenas que se han confundido, no conocen a la gente, y ahí sale Cecilia Méndez, dice, ¿cuál bárbaro? Estos señores han participado, ¿no? Y hace estudios de la rebelión de Iquicha en 1827 contra Bolívar y contra el nuevo Estado republicano, en donde demuestra, ¿no es cierto?, Cecilia Méndez, que la población andina no es ningunos bárbaros, sino que conocen perfectamente las relaciones modernas, que están incluidas, que tienen un gran nivel de avance. Y entonces, a partir de este estudio que se llama Incas Indios, ¿no? Todo lo que es la identidad de Iquicha, ¿no? Salta toda la historia, ¿no? Que más tarde, con sus estudios sobre las tierras, las panacas, Donato Amado, Jorge Flores y todos los historiadores modernos van a abrir un tremendo panorama, ¿no? Hasta aquí más o menos yo quería decirles una pincelada de cómo entonces es el presente el que determina la historia, y más o menos para concluir, va a ser una primera preconclusión, ¿no? Porque tengo un material bastante que podríamos hablar más, pero el centro era esto. Podría decir entonces que como recomendación, digamos, 3 cosas, ¿no? Uno, que hay que mirar no solo al historiador,
ni su obra, sino también el momento en que se ha escrito. Segundo, que hay que mirar desde el presente, ello, ver y hacer líneas. Y tercero, para investigar, necesitas tener todos los enfoques sobre ese tema y recién ahí puedes tú, desde los enfoques, formar tu hipótesis epistemológica y darle otra mirada nueva al evento, ¿no? Hasta aquí, digamos, preliminarmente mi exposición para dar paso a preguntas y en la medida de lo posible, pues ir continuando la conversación. Muchas gracias, Magíster Martín Hernando Romero Pacheco, por la ponencia, ¿no? Una interesante exposición sobre la historia y también en base a esto quiero rescatar algunas ideas importantes que ha vertido dentro de la ponencia. Por ejemplo, mencionó que hay que entender, por ejemplo, las investigaciones, la posición o el enfoque que le da el historiador en su tiempo. Y asimismo también, y algo interesante que nos ha venido hablando también es, por ejemplo, hablar de un hecho, pero en base a un proceso, porque no simplemente se queda en un espacio, porque así como usted explicó, por ejemplo, de Tupac Amaru, tiene bastantes enfoques, en distintos espacios se viene tocando, por ejemplo, en sí mismo en la época colonial, ¿no? Pero también esto tiene reincidencia en un posteriormente, por ejemplo, en la década en el siglo XX reaparece esa idea, ¿no? Entonces, la cuestión acá, creo que rescato esa idea de que tenemos que entender al historiador en su tiempo. Asimismo, también, ¿qué enfoque? Porque así como dice y termina su conclusión en esta última parte, dice que hay que tener varios enfoques respecto a lo que vamos a estudiar, ¿no? Eso. Y en base a esto, mi pregunta iba, por ejemplo, ¿no? Habló, por ejemplo, de lo sagrado, del paraíso, por ejemplo, del espacio de los incas, ¿no? Entonces, viendo, por ejemplo, en nuestro contexto de nuestro país, por ejemplo, vemos que hay bastante diversidad y también hay un orgullo de nuestro pasado, ¿no? Del pasado, por ejemplo, de los incas y de las culturas pre-incas y todo ese proceso. Entonces, la pregunta, lo que quisiera realizarle es que a veces sucede que hay una idealización básicamente de estos hechos, ¿no? De la historia de los incas, del paraíso que básicamente, entonces, mi pregunta es, ¿la idealización del pasado en qué afecta a nuestra sociedad del presente? Muy Esa, buena. entonces, ¿cómo es que en la actualidad, por ejemplo, nos encontramos en una sociedad, por ejemplo, se podría decir, ¿no? Fragmentada. Entonces, ¿hay un solo grupo que se siente identificado con esto? ¿O simplemente lo buscan, ¿no? Por el lado de que nos represente y toda situación. Entonces, repito mi pregunta, ¿no? La idealización del pasado, ¿en qué afecta a nuestra sociedad del presente? Esa sería la pregunta, primera pregunta. Afecta si es que solo idealización sin una propuesta de futuro. Hemos tenido 4 modernizaciones en la historia del Perú grandes. La primera, el siglo XVI, donde la globalización instaura otra nueva sociedad y ocasiona, ¿no es cierto?, indirectamente, en algún momento, un trauma, ¿no? Sobre todo más por las pandemias que asolaron. Tuvimos otra en el siglo XVII y XVIII con lo que se llama las reformas borbónicas, que también son negativas, porque impusieron órdenes más que fueron naturales. Y otra tuvimos en el siglo XIX, a mediados con los Pardo, ¿no? Que modernizaron, pero también generó otro atraso. Y finalmente la modernización que tuvimos en la República, la Patria Nueva. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estos fracasos ocasionan una especie de refugio en un exagerado orgullo del pasado. O sea, el natural orgullo por el pasado es importante. Y ahora también estamos viendo otra modernización fallida, fíjate, que nos ha llevado a un crecimiento, pero con desigualdad. Entonces, estas modernizaciones fallidas, estos ejemplos malos que se instauran, ocasionan, eh, digamos, deformaciones en nuestras identidades.
El pasado inca es importantísimo, es fundamental, tenemos que tenerlo. Pero en tanto lo que decía en antes, ¿no? Si es que nos impulsa a que bajo su ejemplo edifiquemos un modelo de sociedad. ¿No es así? Entonces, generalmente los, la referencia del pasado glorioso ha sido más que todo una defensa contra los fracasos de estas modernizaciones y de estas prosperidades falaces o memorias del bien perdido. Si es que esta eh, identidad y este orgullo del pasado, como ocurre, por ejemplo, en Japón, en Europa, donde si usted ve la historia de Europa, su grandeza se ha llevado a cabo a partir de una superación del pasado. Alemania o el debate del Brexit que actualmente se está dando, no se podría dar sin este orgullo del pasado. Pero es un pasado que construye, que no solo se menciona, sino que ha servido para construir una estructura, una nación. ¿Qué hemos hecho con nuestro pasado en la región Cusco, por ejemplo? Con altos índices de pues desarticulación, pobreza, ¿no? Donde el turismo no ha podido desarrollar una economía diversificada y digamos, de mayor calidad para que tenga sustento cualquier crisis que tenga esta economía. Entonces, nos vamos dando cuenta que si el pasado y si el orgullo de un pasado no genera, y en esto iba el enfoque, mi charla de esta tarde, no te genera una dinámica para el futuro, pues queda como pasado por pasado, ¿no? Entonces, a eso yo quería llegar. Esa conversación entre pasado, presente y futuro tiene que darse, ¿no? Muchas gracias, Magíster Martín y Hernando, por la respuesta. Bueno, seguiremos con las respuestas, ¿no? Que también nos están formulando por la plataforma, ¿no? La siguiente pregunta es, por ejemplo, menciona el hecho de que la historia sea tan flexible y cambiante de acuerdo al presente, no la degrada de su carácter de ciencia al ser a veces esta tan subjetiva. Eso sería Al, la pregunta. al contrario, ver las cosas mejor, miren ustedes, aquí he hecho una especie de cuadrito que, bueno, por el tiempo, fíjense, gracias por la pregunta, es excelente. Justamente el estudio de las subjetividades, ¿no es cierto?, filtran lo subjetivo para ir a lo objetivo. Gracias, eso me faltó decir. Porque tenemos dos cosas. Uno es la historia con H minúscula, el hecho objetivo. Gracias por la pregunta, esa es buena pregunta, ¿no? El hecho objetivo. Y tenemos la historia con H mayúscula, que es la interpretación. ¿Ya? Muy buena pregunta me ubica mejor el panorama. Me olvidé definir esto. Entonces, todo lo que es verde vendría a ser la historia hecho objetivo y todo lo que es café vendría a ser en este cuadrito que les he hecho para ustedes, ¿ah? La historia discurso. ¿En qué consiste el trabajo del historiador? En interpretar estas historias discursos subjetivas para, como un pay de manzana o como un pastelito, hacer lo que se llama arqueología del conocimiento, ir y acercarnos a lo más objetivo. Gracias por la pregunta. O sea, quiero que pues sepan que el ejercicio de identificar subjetividades o interpretaciones de cada tiempo, no es decir que la historia es nada, es inventada, no. Es justamente entender la posición del historiador, pero fíjense cómo esa posición del historiador ve un aspecto que no ven los demás, ¿no? Por eso aquí les ponía un ojito. Un historiador, un solo historiador de toda la realidad, de todos los colores que tiene esa realidad, ve solo una partecita. Y entonces la suma de las partecitas
es lo que hace la historia. Por eso un investigador tiene que tener el conjunto de todas las miradas de la empiria, para que en cuanto encuentre un vacío, tenga su mirada y encuentre una parte. O sea, no es estéril la mirada subjetiva del historiador, no, 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 de ninguna manera. Más bien la mirada del historiador ayuda un montón a que vean partes que no se ven. Por eso es importante que uno tenga los diferentes enfoques. Es importante que un historiador se nutra de todas las miradas sobre un tema que va a trabajar, pero desde el presente. Que mire los presentes de los historiadores que han trabajado desde su presente y que a través de esa mirada y esa filtración se aproxime más al presente, porque puede ocurrir que desde tu presente los otros no han visto lo que tú ves. Tú ves algo desde tu presente, pero los otros no. ¿Qué es finalmente la investigación sino una nueva mirada del presente de lo que otros presentes no han tenido, ¿no? Entonces, si vale esto, no, ojalá que no me haya enredado en la respuesta, entonces es importante estudiar al historiador, su mentalidad, para saber qué ha mirado, que no ha mirado el otro, y allá, entonces, él no ha mirado lo que yo ahora miro, entonces es el presente el que te dice qué miras. Y es bueno saber eso porque te da el conjunto, porque el hecho objetivo no se mira de una sola, tienes que tener varias miradas, por eso es importante el debate. No, no sé si me he explicado, más de hecho filosofía, creo. Yeah. Muchas gracias por la respuesta, Magíster Martín. Interesante su respuesta, ¿no? Porque sí, el rescato la idea que menciona que la objetividad no se alcanza desde una mirada, sola una mirada, ¿no? Sino que tiene desde bastantes miradas, hace que de alguna u otra manera esa objetividad encuentre básicamente ese sentido. Bueno, seguimos con las preguntas también que nos están realizando por la plataforma. Y bueno, le quería preguntar la siguiente pregunta, ¿no? Un tanto más de un contexto nacional. ¿Cree que el problema del peruano es que vive en el pasado? Y si es así, más o menos, ¿no? Se podría decir, y busca su identidad en modelos del exterior. No, definitivamente no. Y eso yo he debatido mucho con muchas personas. Quizás sea de un grupo de intelectuales que ha hecho del discurso pasado su modus vivendi, para no decir otra cosa. Por eso es importante el debate en la historia. Es importante el debate porque te permite separar quienes usan la historia para un discurso y quienes realmente viven la historia en todo su proceso tal como es. Me explico. Cada presente, cada presente tiene como fin legitimar un poder. Me explico. La historia no es solamente un conocimiento académico neutral, también es un arma política del poder. El poder se ejerce a través de la siguiente fórmula. Yo, que tengo el poder, y el poder se distribuye en diferentes modos, no solamente es el presidente, sino poder económico, poderes de discurso. Yo te voy a contar tu historia. La historia europea es la que triunfa, lo que dice mi amigo Carlos Rado, triunfans, y yo te voy a contar esa historia y te voy a decir que tú eres de una época pasada, porque no estás en mi línea. Entonces te cuento la historia, tu historia, entre comillas, tu historia, de tal manera que yo lo encajo en mi interpretación. Entonces, eso que usted dice y que pregunta la persona, es para un uso concreto de alguien que quiera hacer ver un pasado, pero que te está dando un mensaje subliminal para que entiendas un presente. Te explico, en los colegios, dibujen a José de San Martín, su sueño de la bandera. Pero, ¿qué ganas con eso? Ya,
No te explica que gracias a San Martín tenemos independencia, república, división de poder. No, no, dibuja a San Martín. Pero no solo era San Martín, también han habido otros movimientos. Aquí estaba Pumacagua, había un movimiento cívico, una sociedad andina que se organizaba. No, 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 dibújame a San Martín, ¿no es cierto? En la bahía de Paracas, mirando estas aves que blanco y negro, ¿no? Entonces, la, el recurrir a la historia machaconamente del pasado por el pasado, sin esta mirada del presente, tiene un fin retórico ideológico. Y no es un asunto de las mayorías. Si tú ves a un chico llamado, entre comillas, campesino, no es campesino. Ese chico es el que mejor maneja una cabina de internet, es un técnico excelente y que conoce modernidad, conoce el Estado de Derecho, se va al extranjero, manda remesas desde el extranjero, se adapta muy bien a la tecnología. Entonces, esa iconicidad de que el mundo andino es un arcano que se ha congelado en el tiempo, no, es más una creación de un discurso de poder, ¿no? Que una realidad hecha. Por eso es importante el debate histórico, porque te permite ver al actor histórico tal como es, alejado de la ideología, y que tú decías al principio, ¿no es cierto? Tu grupo es un grupo académico, alejado de los paradigmas, alejado de los prejuicios y los estereotipos. Por eso es que hay que distinguir bien lo que es historia política como retórica y formación, historia religiosa como creencia ciega, e historia científica que hace crítica, ¿no? Entonces, muy buena pregunta para, digamos, destruir mitos de que vivimos del pasado. No, es una élite y un grupito que usa el pasado y ya sabemos para qué. Muchas gracias por su respuesta, Magíster Martín Hernando Romero. Bueno, seguiremos también con otra pregunta. Por ejemplo, la realiza Muñiz Guarachi Smith. Y la pregunta va de la siguiente manera. Durante la época del indigenismo, se revaloró el pasado para obtener una identidad cultural y se tuvo un auge cultural en el Cusco para el mundo. Esto llevó a la sociedad a decir incas sí, indios no. En su opinión, ¿cómo observa usted este aspecto de la sociedad? El indigenismo tiene su época. Había hablado de que entre fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, ¿ya? Tú sabes que en fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? Robespierre manda al abismo toda la lucha de milenios, de un milenio que se había hecho por la emancipación, la ilustración, ¿no? Y retoma el poder la monarquía, pero la monarquía astutamente se disfraza de revolución industrial, ¿no es cierto? Las mismas relaciones señoriales, corporativas, estamentarias, se reproducen, pero con revolución industrial y con instituciones modernas que se llama Estado-Nación, que no es sino el feudalismo y la monarquía ayornada. Y en este Estado-Nación un papel central tiene el darwinismo social, que es la distorsión de la teoría darwinista, según la cual, ¿no es cierto?, la evolución se hace por adaptación, pero ellos dicen, no, la evolución lo hace el más fuerte, ¿no? Le dan una vuelta y crean el racismo, ¿no es cierto? El racismo es una creación de los estados-naciones europeos después de la caída de Robespierre, ¿ya? La restauración, la Santa Alianza y todo ello. Entonces, ellos van a ser los que van a crear un término de raza, ¿ya? Como ya sabemos ahora con el mapa genético que eso es una aberración tremenda, ¿no? Y el indigenismo, con sus límites, enfrenta este racismo con otro racismo, ¿no? Entonces, cae en el juego, ¿no? Pero no estamos haciendo una crítica, ¿no? Entonces, es una reacción natural, ¿no es cierto?, del momento, ¿ah? Concreta en una etapa en que el Estado-nación y que los pogroms, ¿no? O sea, siempre nos han dicho a nosotros, ¿no? Nos han dicho,
que los nazis son los que han matado judíos y los únicos. Mentira, en Inglaterra mataban judíos, los pogroms en Rusia, ¿no es cierto? Las liquidaciones en Francia, el antisemitismo como una manera, el nacionalismo, el partido Baas en Oriente, el nacionalismo de Hideji Tojo en Japón, el nacionalismo de Sun Yat-sen, ¿no es cierto?, en China. O sea, fue una especie de plaga que en el siglo XIX, inicio del XX, y pues obviamente iba a terminar en lo que terminó, ¿no es cierto?, el fascismo, el nazismo invadiendo el mundo, y los nacionalismos defendiéndose. Tan nacionalista era Churchill como Petain, y como Mussolini o como Hideji Tojo. Entonces, yo creo que el indigenismo tiene un papel, digamos, espiritual muy importante, ¿no es cierto? Que racismo, ¿no? Pero ya hablar en estas alturas de racismo, de indigenismo, en esos términos, ¿no? Como alguien que se llama, ¿no? Adonis Cobrizo, ¿verdad? Y que tiene su partido y que no, ya sabemos de quién, ¿no? Es totalmente desfasado, fascista y totalmente, ¿no? Lo que hay que más bien hablar es de una ciudadanización. Yo creo que al margen de rasgos, idiomas, estamentos, ¿no? Yo creo que después del fracaso de los grandes discursos políticos en los 90 que tenían mucho de ese nacionalismo, ¿ah? Entonces yo creo que hay que comenzar a hablar más bien de una ciudadanización, más que hablar de tal raza o de cuál etnia. Me parece que hay que hablar de ciudadanos, porque el problema del indio en este momento es el problema del pobre, del excluido. No te excluyen por indio, te excluyen porque no tienes las armas para entrar a una sociedad, y es el problema, ¿no? Y yo creo que va por ahí el nuevo discurso de la historia. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, seguimos con las preguntas y esta es la última pregunta que se nos hace llegar por la plataforma y es de la siguiente manera. Siempre se han realizado investigaciones de la época incaica y la pregunta iría ahí, ¿no? ¿Es posible que la enorme cantidad de estudios de esta época alimentan a la idealización de los incas? ¿O es que hay estudios que intenten revertir esta situación? El incanismo no es un recuerdo del pasado glorioso incaico, como ya lo escribió Jorge Flores Ochoa cuando habla de Enja Incaichu, el Inca histórico es el Inca del futuro, como lo mencionó al que también lo cité, Flores Galindo, en su famoso libro Buscando un Inca, la utopía. Más allá de ver el modelo Inca, hay que ver algunas de las líneas fundamentales que lo Inca nos trae, y para mí son las siguientes. Una, más que Inca, yo diría prehispánico, ¿no? Porque lo Inca plasma todo eso, ¿no? Una, a mí me parece que lo importante de lo Inca en este momento es, una, la resiliencia. La resiliencia es un factor fundamental que se cree en los Andes a partir de que esta es una de las civilizaciones madre, una de las 6, pero la única que tiene tremendo grado de dificultad para llevarse a cabo como civilización en tanto recursos y orografía y medio y condiciones materiales. Todas las 5 otras culturas madre se han desarrollado en sitios planitos, calientitos, vallecitos fértiles, ríos enormes que regaban, más o menos con una gradiente escasa, ¿no es cierto? Con pues, feracidad enorme, y podías acumular. Aquí es la única cultura donde se realiza en términos tremendamente difíciles, que la proteína está arriba con los camélidos, que aquí está el carbohidrato, la papa en nichitos ecológicos, acá abajo está la coca y el ají. Resiliencia. ¿Por qué estamos soportando tantos y tantos crisis enormes? Lo hemos sacado a Fujimori despacito, lo hemos sacado a Sendero sin mucha lucha cruenta, no ha durado mucho. No hemos caído en una crisis tremenda, no tenemos partidos políticos y sin embargo hay operadores políticos que están. O sea, somos un pueblo resiliente, pero no basta eso. Otra de las cosas fundamentales, ¿no es cierto?, que nos aporta el estudio de la cultura andina
y digo cultura andina, toda la cultura andina, no solo la prehispánica, sino la que ha hecho el mercado interno en la colonia, la que ha hecho la resistencia a la República Cesarista de Bolívar, la que ha resistido a todos los golpes de Estado y crisis. Otra de las cosas, la primera sería la resiliencia, es el espíritu democrático. Lograr que esos productos funcionen y se cambien necesita mucha negociación. La reciprocidad, que explica el doctor Flores, es una negociación mental de alta gama, donde tú tienes que negociar mi papa, mi chuño, por tu charqui, mi coca por tu lana. Y eso requiere alta negociación en los jatos. Y la otra fundamental es el sentido de mercado y de economía de mercado, que, digamos yo diría que los catus, los trajinantes, la negociación. Eso es lo prehispánico. No es pues que yo me he visto con un cuso inca y canto guayayay, guayayay, dispaniveras Cancún. No, no, no. Lo inca es eso, es cierto, es bonito, es verlo, es todo, pero es eso, son esos grandes procesos de permanencia. Por eso es importante mirar desde el presente al pasado, desde el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Por eso es importante que un historiador tiene que mirar el fenómeno más que el epifenómeno, no ver el granito, sino qué está ocasionando dentro en los procesos internos esto. Entonces, yo creo que en esa medida sí es bueno lo inca, pero si vas a usar lo inca como racismo contra el blanco, contra cual, contra tal, para hacer un... A mí me parece que sí eso es destructivo. Entonces, por eso es que la tradición tiene que actualizarse. La mejor defensa de la cultura y de la tradición es ponerlo en vigencia. Lo que no se pone en vigencia muere. Lo que lo conservas tal como está y el purismo siempre mata la identidad. Entonces, por eso es que hay que hacer siempre este permanente diálogo, primero para que tu trabajo y el trabajo de todos ustedes sirva, dé respuestas al presente. Y segundo, para que eso que queremos, que se llama tradición, quechua, cultura prehispánica, cosmovisión, lo que queramos llamarle, siga teniendo vigencia. ¿No es cierto? Ese es el punto fundamental de mi charla, la vigencia de la cultura andina, de la historia, pero dándole un sentido, rehusándolo, resemantizándolo en el hoy para el mañana. Muchas gracias por su espléndida participación en esta ponencia. Agradecerle infinitamente por las ideas vertidas y que han sido interesantes, ¿no? Para todos los académicos, para todos los interesados en el tema que nos están observando por la plataforma de Facebook. Interesantes ideas vertidas que de alguna u otra manera renuevan una posición sobre la historia. Bueno, también en esta parte final queremos leer también algunos comentarios vertidos en la plataforma de Facebook. Por ejemplo, José Edison Chaco comenta, dice, ¿no? Buenas tardes, felicitaciones al Círculo de Estudios Musuguaira y nos está siguiendo desde Belille. Asimismo, Lester Alguemiro García nos dice, muy bueno. También Carlos Rado Ñáñez dice, enfoque suscitador de nuevas reflexiones. Felicitaciones, Martín Romero. Asimismo, hace mención César Delgado Méndez, genial exposición del maestro Martín Romero. Asimismo, Nélida Oamán Álvarez nos comenta, gracias maestro, muy interesante la exposición. Y pues bueno, así también por parte del Círculo de Estudios Musuguaira, muy agradecido a su persona, el magíster Martín Hernando Romero, por esta ponencia, por estos temas muy importantes que suscitan, ¿no? Que son relevantes tratar en un contexto que necesitamos de alguna otra manera, ver de otra manera la historia. Bueno, con todas estas situaciones, le doy el pase para su despedida, magíster Martín. Muchas gracias y mucho más en estos momentos que son momentos de un antes y un después de crisis. No nos olvidemos que las crisis son las que han dado vuelo a nuevos tiempos. Si no hubiera habido la crisis del Himalaya, que dejó de entrar agua al África, el primate no se hubiera convertido en homínido. Si no hubiera sido la crisis del 10.000 años antes de Cristo, con las pandemias y la edad de hielo,
no hubiéramos tenido la revolución neolítica de la agricultura y la domesticación. Si no hubiera habido la crisis de virus y de poblaciones que chocaban, no hubiéramos hecho el Estado y sin el Estado no hubiéramos tenido organización. Las crisis son las que nos suscitan para ir adelante, pero en tanto y en cuanto sepamos mirar mejor el pasado, el proceso, lo que queda y lo que viene. Son momentos muy duros para la historia. Me quiero despedir con este mensaje de que más allá de la desesperación, más allá de solo maldecir la oscuridad, hay que encender una vela. Y la historia te ayuda mucho. En estos momentos que vamos a decidir no solo un nuevo presidente, sino un nuevo país, sí o sí se va a dar, mucho más necesitamos de ello. Y ustedes que están allí tienen esa misión, los felicito y de mi parte tienen toda mi disponibilidad cuando ustedes gusten, cuando ustedes así lo vean. Estoy para eso, esa es mi misión en la tierra y para mí ha sido una tarde muy complaciente y de mucha realización. Felicitaciones a ustedes, sigan adelante y a quienes nos han seguido. Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Magíster Martín. Asimismo, agradecemos a todos los que nos estuvieron observando y siguiendo por la plataforma de Facebook. Ya próximamente estaremos regresando con otro evento.